Te daré mi salario completo si logras traducir esto. El jefe millonario se reía a carcajadas mientras miraba con desprecio a la trabajadora de limpieza que tenía enfrente. Él no tenía la menor idea de que estaba haciendo una apuesta con la persona equivocada, alguien que terminaría cambiando por completo el rumbo de su vida y enseñándole las lecciones más valiosas que jamás hubiera imaginado recibir de una persona a quien consideraba completamente invisible e insignificante. Quítate del camino porque aquí viene gente importante que necesita pasar sin obstáculos. Danilo Sousa gritó con toda la fuerza de sus pulmones hacia Renata Silva, empujando el carrito de limpieza de ella con tanta violencia y fuerza desmedida, que la mujer casi pierde el equilibrio y se cae al suelo junto con todos sus implementos de trabajo. Era un martes ordinario del mes de marzo, y él se encontraba especialmente irritado, molesto y de muy mal humor porque durante la semana anterior había perdido la oportunidad de cerrar un contrato millonario que consideraba prácticamente asegurado y que representaba una cantidad enorme de dinero para su empresa. Renata solamente bajó la cabeza con humildad y murmuró unas palabras casi inaudibles de disculpa mientras se alejaba apresuradamente hacia el rincón más lejano del pasillo, tratando de hacerse lo más invisible posible para no provocar más la ira de su superior. Danilo tenía 42 años de edad y comandaba con mano dura una de las empresas más grandes y prestigiosas de importación y exportación de toda la ciudad de São Paulo, una metrópoli gigantesca llena de oportunidades y también de desigualdades. Usaba trajes elegantísimos que costaban mucho más dinero que el salario completo anual de la mayoría de sus empleados y tenía esa actitud arrogante y prepotente característica de las personas que nunca en su vida han tenido que esforzarse realmente para conseguir absolutamente nada, personas que nacieron con todos los privilegios posibles y que jamás han experimentado lo que significa sudar y trabajar arduamente para poder sobrevivir día tras día. Para él, las personas como Renata eran simplemente obstáculos molestos e inconvenientes que aparecían en su camino, y que debían apartarse inmediatamente cuando él pasaba, sin merecerse ningún tipo de consideración o respeto básico. Mariana, gritó con voz fuerte y autoritaria mientras entraba apresuradamente a su lujosa oficina privada. ¿Cuántas veces voy a tener que repetir y explicar a toda esa gente de la limpieza que no pueden estar obstruyendo el paso y estorbando cuando yo estoy llegando a trabajar? Mariana, una mujer de 35 años de edad, llevaba ya 8 largos años trabajando para él como su secretaria ejecutiva, y conocía perfectamente bien su temperamento explosivo e impredecible, sus cambios de humor repentinos y su manera de tratar a las personas que consideraba inferiores a él en la escala social y económica. Señor Danilo, ella respondió con voz calmada y profesional, tratando de calmar la situación. Ella solamente estaba realizando su trabajo asignado, cumpliendo con sus responsabilidades laborales. Trabajo, él replicó con un tono sarcástico y burlón, mientras arrojaba su portafolio de cuero italiano sobre el escritorio de caoba con tanta fuerza que hizo un ruido estruendoso. Quedarse parada en medio del pasillo obstruyendo el paso ahora se considera trabajo. Estas personas definitivamente no entienden ni comprenden lo que significa jerarquía organizacional. Creen que pueden ocupar cualquier espacio como si fueran las dueñas absolutas del lugar y pudieran hacer lo que les venga en gana sin consecuencias. Renata escuchó cada una de esas palabras hirientes desde el pasillo donde permanecía inmóvil. A sus 43 años de edad, ella llevaba ya 2 años completos trabajando en aquella empresa y estaba completamente acostumbrada a recibir ese tipo de trato despectivo y humillante por parte de los ejecutivos y empleados de oficina. Vestía el uniforme azul sencillo y modesto que le proporcionaba la empresa tercerizada de servicios de limpieza para la cual trabajaba, y era prácticamente invisible para la inmensa mayoría de los funcionarios que transitaban diariamente por esos pasillos elegantes y bien decorados. Sin embargo, ella escuchaba absolutamente todo lo que se decía a su alrededor. Observaba cada detalle con atención y guardaba en su memoria cada humillación que recibía, cada comentario despectivo, cada mirada de desprecio que le dirigían las personas que se consideraban superiores a ella. El día transcurría con aparente normalidad hasta que el servicio de correo llegó trayendo una correspondencia especial que cambiaría absolutamente todo el panorama de aquella situación. Era un sobre grueso y pesado con sellos internacionales muy llamativos, dirigido directamente y específicamente al señor Danilo Sousa con todas sus credenciales y títulos profesionales. Cuando él abrió el sobre con curiosidad y vio el contenido completo de los documentos que venían dentro, su expresión facial cambió por completo en cuestión de segundos.
Eran varios documentos oficiales escritos en un idioma que él jamás había visto en toda su vida, completamente llenos de símbolos extraños y complicados, palabras absolutamente imposibles de pronunciar para alguien que solo hablaba portugués y un poco de inglés básico de negocios. ¿Qué demonios es toda esta cosa?, murmuró para sí mismo mientras hojeaba los papeles con una expresión de genuino desconcierto y también de disgusto profundo. Esto parece ser algo proveniente de otro planeta completamente diferente. No tiene ningún sentido lógico para mí. Mariana se acercó con pasos nerviosos cuando escuchó que él comenzaba a gritar nuevamente con esa voz potente que resonaba por toda la oficina. Mariana, ven aquí inmediatamente y ayúdame a resolver este desorden incomprensible. Alguien me ha enviado unos papeles escritos en un idioma completamente extraterrestre que no logro entender en absoluto. Ella tomó los documentos con cuidado y los examinó detenidamente durante varios minutos, intentando descifrar al menos alguna palabra o símbolo que pudiera tener sentido o que ella pudiera reconocer de sus conocimientos previos. Señor Danilo, dijo finalmente con voz insegura, después de examinar cuidadosamente cada página. Esto me parece que podría ser húngaro o quizás algún otro idioma proveniente de Europa del Este. Puedo ver que tiene varios sellos oficiales de gobierno y también aparece el nombre de la empresa aquí en la parte superior del documento principal. Húngaro. Danilo soltó una carcajada fuerte y estruendosa, de esa manera burlona y despectiva que siempre usaba cuando alguien intentaba demostrar que sabía más que él o que tenía conocimientos superiores. ¿Quién demonios habla húngaro aquí en Brasil? Eso debe ser definitivamente algún tipo de estafa internacional o fraude elaborado tratando de engañarme. Pero cuando Mariana le señaló con el dedo que había varios números grandes que parecían representar valores monetarios en euros y también una fecha muy clara que correspondía exactamente al día de hoy, él se dio cuenta de que aquello podía ser algo verdaderamente serio e importante que requería atención inmediata. Entonces consigue un traductor profesional rápidamente, dijo con impaciencia creciente. Debe haber muchos disponibles por ahí en esta ciudad enorme que puedan resolver esto en poco tiempo sin mayor problema. A partir de ese preciso momento comenzó el verdadero desespero y la angustia. Mariana comenzó a llamar por teléfono a todas y cada una de las empresas de traducción profesional que conocía, revisando su lista de contactos comerciales, buscando en Internet, pidiendo recomendaciones a otros departamentos. Sin embargo, absolutamente ninguna de ellas tenía profesionales disponibles en ese momento para traducir idiomas menos comunes y solicitados como el húngaro. Conforme las horas iban pasando inexorablemente, Danilo se ponía cada vez más nervioso, ansioso e inquieto, caminando de un lado a otro de su oficina como un animal enjaulado. ¿Cómo es posible que nadie pueda hacerlo? Él explotó completamente fuera de control, golpeando su puño cerrado contra el escritorio con tanta fuerza que varios objetos saltaron en el aire. Yo estoy dispuesto a pagar la cantidad de dinero que sea necesaria, lo que pidan sin ningún problema. Esta ciudad tiene más de 8 millones de habitantes, y resulta que absolutamente nadie sabe cómo traducir unos papeles malditos escritos en un idioma europeo. La noticia de esta situación tan peculiar se extendió rápidamente por todo el edificio de oficinas como un reguero de pólvora. Los empleados de diferentes departamentos comenzaron a reunirse con curiosidad creciente alrededor de la oficina de Danilo, tratando de ayudar de diversas maneras, sugiriendo aplicaciones de traducción en línea, buscando información en Internet, llamando a universidades que tuvieran departamentos de idiomas. Pero absolutamente nada de lo que intentaban parecía funcionar correctamente o dar resultados satisfactorios. Fue en ese momento preciso cuando Amanda, una empleada joven del departamento de finanzas, trajo una información que dejó a Danilo completamente aterrorizado y sudando frío. «Señor», ella dijo con voz seria y preocupada, «los documentos oficiales de naturaleza legal como estos que usted tiene generalmente, vienen con plazos muy estrictos para dar respuesta formal. Si los ignora completamente o no responde a tiempo, puede perder derechos legales importantes o incluso perder oportunidades de negocios valiosas que no volverán a presentarse». Danilo examinó los documentos nuevamente con mucha más atención, buscando alguna pista, y finalmente vio una fecha marcada de manera muy clara y destacada. Era exactamente ese mismo día, y el horario límite indicado era las 18 horas. En ese momento eran casi las 3 de la tarde, lo que significaba que solamente le quedaban 3 horas para resolver aquella situación complicada, y él comenzó a sudar copiosamente, imaginando con terror que podía estar dejando escapar una oportunidad comercial extremadamente importante. Esto es completamente ridículo e inaceptable.
Gritó para que todos los funcionarios que se habían reunido curiosos alrededor pudieran escucharlo perfectamente bien. Una empresa de mi tamaño e importancia no puede resolver un problemita insignificante de traducción de documentos. Esto habla muy mal de nuestra capacidad organizacional. Fue precisamente en ese momento cuando su arrogancia natural y su prepotencia habitual tomaron el control completo de la situación. Danilo, encontrándose en el punto máximo de su frustración acumulada y sin saber qué más hacer, decidió transformar aquella situación seria en una broma cruel y despectiva hacia sus empleados. Levantó los documentos bien alto en el aire para que todos pudieran verlos claramente y gritó con voz potente para que todo el piso de oficinas pudiera escuchar su declaración. Escuchen todos aquí muy bien lo que voy a decir. Les daré mi salario completo del mes entero a cualquier persona que logre traducir correctamente esta cosa incomprensible. Dijo esto mientras se reía a carcajadas, como si fuera la broma más divertida y graciosa que hubiera hecho en toda su vida. 45,000 reales para cualquier persona que entienda este lenguaje de marcianos extraterrestres. Los funcionarios que estaban presentes comenzaron a reír junto con él, porque todos pensaban que obviamente era una broma absurda sin ninguna seriedad. Después de todo, 45,000 reales representaban mucho más dinero que el salario anual completo de la mayoría de las personas que trabajaban en esa empresa. Absolutamente nadie tomó en serio aquella declaración tan exagerada. Por ese precio tan alto, yo estaría dispuesto a aprender cualquier idioma del mundo en solamente 5 minutos, gritó Roberto, un empleado del departamento comercial que siempre hacía bromas. La risa colectiva se intensificó aún más. La situación que había comenzado como un problema serio se había convertido en una comedia colectiva, con empleados haciendo chistes y comentarios graciosos sobre idiomas inventados, traductores extraterrestres y métodos mágicos de traducción instantánea. Parte 2 de 4. Danilo estaba absolutamente encantado de ser el centro de toda la atención, especialmente cuando podía demostrar de manera tan evidente su superioridad financiera frente a todos sus empleados, que ganaban salarios modestos. Le fascinaba ese sentimiento de poder que experimentaba cuando todos lo miraban con esa mezcla de admiración, envidia y temor reverencial. Sin embargo, en medio de toda esa confusión ruidosa y ese ambiente de burlas colectivas, había una persona que observaba absolutamente todo aquello en completo silencio, sin hacer ningún comentario, sin participar en las risas. Renata Silva estaba en el pasillo largo organizando cuidadosamente su carrito de limpieza, colocando cada implemento en su lugar correspondiente, pero al mismo tiempo prestaba muchísima atención a cada palabra que se pronunciaba, a cada detalle de aquella escena tan peculiar que se desarrollaba frente a sus ojos. Durante 2 años completos, ella había sido tratada como si fuera completamente invisible, como si no existiera. Había escuchado incontables comentarios llenos de prejuicio y desprecio. Había sido ignorada sistemáticamente como si no fuera un ser humano digno de consideración o respeto básico. Cuando ella finalmente se acercó lo suficiente para poder ver claramente los documentos que Danilo balanceaba en el aire de manera burlona, como si fueran basura sin ningún valor, sus ojos se abrieron enormemente expresando una sorpresa genuina. No era sorpresa causada por el idioma extranjero en sí mismo, sino por el contenido específico de aquellos documentos que ella podía entender perfectamente bien, palabra por palabra, línea por línea. Aquellos papeles oficiales no eran ningún tipo de correspondencia comercial común y corriente, ni mucho menos spam publicitario sin importancia. Eran documentos legales oficiales de una herencia internacional que informaban sobre una cantidad impresionante de 15 millones de euros que habían sido dejados por un pariente lejano que había fallecido recientemente en Europa del Este. Renata tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápidamente. Los documentos explicaban con todo detalle legal que Danilo Sousa había sido localizado y confirmado como el único heredero vivo de un tío segundo que había fallecido en la ciudad de Budapest, capital de Hungría. Pero había un detalle absolutamente crucial que hacía toda la diferencia en aquella situación. Existía un plazo límite muy estricto. Tenía hasta las 18 horas de ese mismo día para confirmar oficialmente el recibimiento de los documentos e iniciar formalmente el proceso legal de reclamación de herencia. Si no respondía a tiempo, perdería todos sus derechos sobre aquella fortuna considerable. Ella miró rápidamente hacia el reloj grande que colgaba en la pared del pasillo. Eran las 3:30 de la tarde en punto. Todavía había tiempo suficiente para resolver aquella situación, pero definitivamente no era mucho tiempo y cada minuto contaba. Y allí estaba Danilo Sousa,
Un hombre millonario y poderoso, haciendo bromas crueles y comentarios despectivos sobre algo que literalmente podría cambiar su vida de manera radical, ofreciendo su salario mensual completo como premio para quien pudiera resolver un problema que ella era perfectamente capaz de resolver en aproximadamente 10 minutos de trabajo concentrado. Renata sintió una mezcla muy intensa de emociones contradictorias. Indignación profunda por los años de maltrato recibido, pero también la sensación clara de que había llegado una oportunidad única. Durante 2 largos años había sido humillada sistemáticamente, tratada como si fuera una persona sin inteligencia ni capacidades, ignorada completamente como si su existencia no tuviera ningún valor o importancia. Ahora tenía enfrente la oportunidad perfecta de demostrar que las apariencias muchas veces engañan completamente y que nunca se debe juzgar a las personas por su trabajo o por su apariencia exterior. Ella respiró profundamente varias veces para calmarse, reunió todo su valor y coraje, y dio un paso firme hacia adelante saliendo de las sombras del pasillo donde normalmente permanecía invisible. «Con permiso, señor Danilo», dijo con una voz que sonaba firme pero al mismo tiempo respetuosa, manteniendo el tono profesional apropiado. «Yo puedo ayudarlo con la traducción de esos documentos si usted me lo permite». El escritorio completo quedó sumido en un silencio absoluto tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler al suelo. Absolutamente todos los presentes se voltearon simultáneamente para mirar con expresiones de total incredulidad a la trabajadora de limpieza que había osado interrumpir la diversión colectiva del jefe y de los demás empleados. Danilo dejó de reírse de manera abrupta y la miró fijamente con una expresión de completa incredulidad, mezclada con irritación por haber sido interrumpido. «¿Tú qué dijiste?», preguntó con un tono de voz que dejaba muy claro que no estaba seguro de haber escuchado correctamente aquellas palabras tan inesperadas. «Yo dije que puedo traducir los documentos para usted, señor», Renata repitió con calma absoluta, manteniendo su postura corporal completamente erguida y mirándolo directamente a los ojos sin mostrar ningún temor. «Yo conozco perfectamente el idioma en que están escritos esos papeles». La carcajada colectiva que explotó inmediatamente en el escritorio fue incluso mucho más fuerte y ruidosa que todas las anteriores. Los funcionarios se reían hasta el punto de que algunos tenían lágrimas en los ojos, pensando que aquella era la broma más absurda y ridícula que habían escuchado en toda su vida profesional. La trabajadora de limpieza humilde queriendo traducir documentos legales internacionales que ni siquiera los traductores profesionales titulados habían logrado resolver, aquello les parecía el colmo del absurdo. Danilo se rió tanto y con tanta intensidad que necesitó apoyarse firmemente en la mesa para no perder el equilibrio. «¿Escucharon eso todos ustedes?», preguntó dirigiéndose a todos los presentes con un tono burlón. «La señora de la limpieza resulta que es políglota y experta en idiomas. ¡Qué maravilloso descubrimiento hemos hecho hoy! Entonces, según tú, me vas a ayudar a ganar 15 millones de euros traduciendo unos simples papeles escritos en húngaro, ¿verdad, querida?». Él ni siquiera se daba cuenta de que había acertado completamente tanto respecto al idioma específico como respecto a la cantidad exacta de dinero involucrada en aquella herencia. Pero Renata sí lo sabía perfectamente bien porque había leído y comprendido cada palabra de aquellos documentos legales. Y ella estaba completamente preparada y decidida a aceptar el desafío que él había lanzado públicamente sin tener la menor idea de con quién estaba tratando realmente. «Mira nada más», Danilo continuó hablando mientras todavía se reía a carcajadas junto con todos los demás. «La muchacha que según yo ni siquiera es capaz de limpiar correctamente un pasillo cuando se lo pido, ahora resulta que quiere resolver un problema complicadísimo que ni siquiera traductores profesionales con títulos universitarios y certificaciones internacionales han conseguido solucionar». Los funcionarios presentes se reían cada vez con más intensidad, y algunos hasta comenzaron a aplaudir con entusiasmo, pensando que aquel era el espectáculo más divertido y entretenido que habían presenciado en mucho tiempo en aquel escritorio normalmente aburrido y rutinario. Pero Renata Silva no se dejó intimidar ni perturbó en lo más mínimo por todas aquellas burlas crueles y comentarios despectivos. Ella sabía exactamente lo que decían aquellos documentos, conocía perfectamente el valor real de lo que estaba en juego y estaba absolutamente segura de sus capacidades y conocimientos. Más importante aún, ella conocía perfectamente su propia historia personal, sabía exactamente por qué y cómo había aprendido aquel idioma tan poco común, y entendía que aquel momento representaba mucho más que simplemente una oportunidad de ganar dinero. «Señor Danilo», ella dijo manteniendo su voz completamente calmada y profesional a pesar de todas las risas y burlas que la rodeaban.
Si usted me permite 10 minutos de su valioso tiempo, yo puedo demostrarle que estoy diciendo la absoluta verdad y que soy completamente capaz de traducir esos documentos de manera precisa y profesional. Después de eso, usted puede decidir libremente si acepta mi ayuda o prefiere continuar buscando otras opciones. La sala volvió a quedarse en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio diferente. Había algo en la manera tan segura y confiada en que Renata había hablado, algo en su postura corporal erguida y en su mirada firme y directa, que hizo que algunas personas comenzaran a dudar si realmente aquello era solamente una broma absurda, o si tal vez ella estaba hablando completamente en serio. Danilo la miró fijamente durante varios segundos largos, evaluando la situación. Por un lado, su arrogancia natural le decía que aquello era completamente ridículo e imposible. Por otro lado, estaba genuinamente desesperado por resolver aquel problema antes del plazo límite y no tenía absolutamente ninguna otra opción viable disponible en ese momento. Finalmente, decidió que no tenía absolutamente nada que perder, permitiéndole intentarlo. «Está bien», dijo finalmente con un tono todavía burlón y escéptico. Te voy a dar exactamente 10 minutos para que demuestres si realmente sabes de lo que estás hablando, o si solamente estás inventando mentiras para llamar la atención. Pero quiero advertirte de algo muy importante. Si me estás haciendo perder el tiempo con tonterías, te vas a arrepentir muchísimo y puedes ir preparando tus cosas porque quedarás despedida inmediatamente. Le extendió los documentos con un gesto despectivo. Renata tomó los papeles con manos completamente firmes, sin ningún temblor, y comenzó a leer en voz alta con una pronunciación absolutamente perfecta y fluida. Estimado señor Danilo Sousa, este documento oficial ha sido emitido por el Tribunal de Sucesiones de Budapest, Hungría, para informarle formalmente que usted ha sido identificado como el único heredero legal vivo de su tío paterno Károly Sousa, quien falleció el día 15 del mes pasado en la ciudad de Budapest. La expresión de Danilo cambió instantáneamente de burla a sorpresa genuina. La sala completa quedó en silencio absoluto. Renata continuó traduciendo con la misma fluidez impresionante, explicando cada detalle legal, cada cláusula, cada requisito necesario. Hablaba con total naturalidad, como si estuviera leyendo en su idioma nativo, sin titubear ni una sola vez. Su tío Károly Sousa dejó una herencia valorada en aproximadamente 15 millones de euros, continuó Renata, la cual incluye propiedades inmobiliarias en Budapest, inversiones en bonos gubernamentales, acciones de empresas tecnológicas europeas y una colección considerable de arte húngaro del siglo XIX. Sin embargo, debido a las leyes internacionales de sucesión, usted debe confirmar formalmente su aceptación de esta herencia antes de las 18 horas del día de hoy, hora local de Brasil, para poder iniciar el proceso legal correspondiente. Cuando ella terminó de leer y traducir la primera página completa del documento, Danilo estaba completamente pálido, con la boca abierta de par en par y los ojos enormemente abiertos de pura sorpresa e incredulidad. Todos los demás funcionarios que momentos antes se reían a carcajadas ahora estaban en completo silencio, mirando la escena con expresiones de absoluto asombro. Parte 3 de 4. ¿Cómo es posible que tú sepas húngaro? Finalmente Danilo logró articular esas palabras con dificultad, todavía intentando procesar completamente lo que acababa de presenciar con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos. Su voz había perdido completamente aquel tono arrogante y burlón que lo caracterizaba. Ahora sonaba genuinamente sorprendida y también algo confundida por aquella situación tan inesperada. Renata respiró profundamente antes de responder. Ella sabía que aquel momento representaba mucho más que simplemente una traducción de documentos. Era el momento de revelar una parte de su historia personal que había mantenido en privado durante años. Hace 20 años, cuando yo tenía 23 años de edad, expliqué con voz calmada pero emocionada. Yo no era trabajadora de limpieza como lo soy ahora. Yo era estudiante de lingüística en la Universidad Estatal. Estaba en mi último año de carrera y me especializaba en idiomas de Europa del Este, particularmente en húngaro. La revelación cayó como una bomba en medio de aquel escritorio. Todos los presentes ahora escuchaban con completa atención, sin hacer ningún comentario burlón, completamente absortos en aquella historia que estaba comenzando a desarrollarse. Entonces, ¿qué sucedió para que terminaras trabajando aquí como personal de limpieza?, preguntó Mariana con genuina curiosidad y sin ningún tono de desprecio en su voz. Mi esposo Carlos tuvo un accidente laboral muy grave, continuó Renata mientras sus ojos comenzaban a humedecerse al recordar aquellos momentos difíciles. Él quedó sin poder trabajar durante 2 años completos mientras se recuperaba. Teníamos una hija recién nacida, nuestra pequeña Sofía,
y necesitábamos dinero urgentemente para pagar medicamentos, terapias de rehabilitación, alimentación y todos los gastos de la casa. Tuve que dejar mis estudios universitarios cuando me faltaba solamente un semestre para graduarme y conseguir el primer empleo que encontré disponible para poder mantener a mi familia. No tuve el lujo de poder elegir. El silencio en la sala era ahora pesado y cargado de emociones muy diferentes a las risas burlonas de minutos atrás. Varios funcionarios comenzaron a bajar la mirada, sintiéndose avergonzados por haberse reído tan cruelmente de alguien cuya historia personal desconocían por completo. Pero nunca dejé de estudiar por mi cuenta. Renata continuó con voz más firme y llena de orgullo. Cada noche, después de regresar del trabajo agotada, después de cuidar a mi esposo enfermo y a mi hija pequeña, yo dedicaba al menos 2 horas a estudiar idiomas. Leía libros en húngaro que conseguía prestados de la biblioteca pública. Escuchaba programas de radio húngaros por internet. Practicaba traducción con documentos que encontraba en línea. Nunca abandoné mi sueño de algún día poder regresar a terminar mi carrera universitaria. Danilo ahora la miraba con una expresión completamente diferente. Ya no era la mirada de desprecio y superioridad con la que siempre había tratado a Renata durante 2 años completos. Era una mirada de respeto creciente mezclada con una incómoda sensación de vergüenza por todo el maltrato que le había dado a aquella mujer durante tanto tiempo. ¿Y realmente puedes traducir todo esto de manera profesional?, preguntó señalando los documentos que todavía sostenía en sus manos temblorosas. Puedo traducir cada palabra, cada cláusula legal, cada detalle técnico, Renata respondió con absoluta seguridad. Además, puedo explicarle exactamente qué pasos debe seguir según las leyes húngaras de sucesión internacional. El proceso es complejo, pero yo conozco todos los requisitos necesarios. Danilo miró su reloj con creciente ansiedad. Eran ya casi las 4 de la tarde. Solamente quedaban 2 horas antes del plazo límite fatídico. ¿Cuánto tiempo necesitas para traducir todo completamente?, preguntó con urgencia en su voz. Dame 1 hora para hacer una traducción completa y profesional de todos los documentos, Renata respondió, y otra media hora para preparar la respuesta formal que usted necesita enviar inmediatamente al Tribunal de Budapest, confirmando su aceptación de la herencia. Tendremos tiempo justo suficiente si comenzamos ahora mismo sin más demoras. Danilo asintió rápidamente con la cabeza. Está bien, hazlo inmediatamente. Necesito una oficina privada con computadora y conexión a internet para enviar los documentos escaneados, dijo Renata de manera profesional. Usa mi oficina privada. Danilo respondió de inmediato. Tiene todo lo que necesitas. Mariana, por favor, ayúdala con lo que necesite. Escáner, impresora, lo que sea. Renata entró a la lujosa oficina privada de Danilo, un espacio que durante 2 años había limpiado miles de veces, pero en el que nunca había entrado como profesional con un propósito importante. Se sentó frente a la computadora de última generación, colocó los documentos a su lado y comenzó a trabajar con una concentración y profesionalismo impresionantes. Sus dedos volaban sobre el teclado con velocidad asombrosa. Traducía cada párrafo con precisión milimétrica. Verificaba términos legales específicos en diccionarios especializados en línea, consultaba leyes internacionales de sucesión para asegurarse de que cada detalle estuviera completamente correcto. Danilo la observaba desde la puerta con una mezcla de fascinación y creciente vergüenza. Estaba viendo con sus propios ojos a una mujer que durante 2 años había tratado como si fuera invisible, como si no tuviera ningún valor, demostrando un nivel de competencia profesional que superaba al de muchos de sus empleados mejor pagados. Mientras Renata trabajaba concentrada, Danilo salió al pasillo donde varios funcionarios todavía permanecían observando la situación. La expresión en su rostro había cambiado completamente. Ya no quedaba ni rastro de aquella arrogancia característica que siempre lo había definido. Había sido reemplazada por algo que muy pocas personas habían visto en él jamás: humildad genuina y reconocimiento de haber estado completamente equivocado. Durante 2 años, Danilo dijo en voz alta para que todos pudieran escucharlo claramente: yo traté a esa mujer como si no valiera nada. La empujé, le grité, me burlé de ella, la hice sentir insignificante cada vez que me cruzaba con ella en el pasillo. Y ahora resulta que ella es la única persona en toda esta empresa gigantesca de cientos de empleados que puede salvarme de perder una fortuna de 15 millones de euros. ¿Qué clase de persona me he convertido para no ver el valor que estaba justo frente a mis ojos todo este tiempo? Los funcionarios escuchaban en silencio incómodo. Muchos de ellos también habían tratado a Renata con indiferencia o desprecio, siguiendo el ejemplo que Danilo daba desde arriba. Ahora todos se sentían igualmente avergonzados de su comportamiento. Mariana fue la primera en hablar. Señor Danilo, creo que todos nosotros aprendimos una lección muy importante hoy.
Nunca debemos juzgar a las personas por su trabajo o por su apariencia externa. Todos tienen historias, luchas y capacidades que no podemos ver a simple vista. Exactamente 58 minutos después de haber comenzado, Renata salió de la oficina llevando varios papeles impresos en sus manos. Aquí está la traducción completa y certificada de todos los documentos legales, anunció de manera profesional. También preparé la carta de aceptación formal en húngaro que debe enviar inmediatamente al Tribunal de Sucesiones. Incluí todos los datos personales necesarios, su declaración de aceptación de la herencia y su compromiso de cumplir con todos los requisitos legales. Solamente necesita firmarla y enviarla escaneada por correo electrónico a la dirección que marqué aquí. Danilo tomó los documentos con manos que todavía temblaban ligeramente por la combinación de nerviosismo y emoción. Comenzó a leer la traducción con creciente asombro. Cada párrafo estaba perfectamente traducido, cada término legal correctamente interpretado, cada detalle importante claramente explicado. Era un trabajo profesional de altísima calidad, que fácilmente podría haber sido realizado por un traductor certificado con décadas de experiencia. Esto es trabajo excepcional, Danilo dijo con genuina admiración en su voz. Es perfecto, completamente profesional. Renata, yo no tengo palabras suficientes para agradecerte. Me has salvado de perder una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Renata lo miró directamente a los ojos con una expresión seria. Señor Danilo, antes de que firme y envíe esos documentos, necesito recordarle algo muy importante. Esta mañana usted hizo una promesa pública frente a todos los funcionarios presentes en este piso. Usted dijo que daría su salario completo del mes a quien pudiera traducir esos documentos. El escritorio completo volvió a quedar en silencio absoluto. Todos recordaban perfectamente aquellas palabras que Danilo había pronunciado con tanta ligereza, pensando que era una broma imposible que nunca tendría que cumplir. Ahora aquella promesa tan arrogante había regresado para confrontarlo directamente. Danilo tragó saliva con dificultad. Su primer instinto fue buscar alguna excusa, alguna manera de evitar cumplir aquella promesa que ahora le parecía extremadamente cara y dolorosa para su orgullo. Pero entonces miró a Renata. Una mujer que acababa de demostrar una integridad y profesionalismo excepcionales. Una mujer que fácilmente podría haberlo dejado perder aquella fortuna como venganza por años de maltrato, pero que en lugar de eso había elegido ayudarlo genuinamente. Miró alrededor del escritorio a todos los funcionarios que observaban aquella escena con atención absoluta, esperando ver qué tipo de persona era realmente su jefe cuando se ponía a prueba su palabra y su honor. Tienes toda la razón, Danilo finalmente dijo con voz clara y firme. Yo hice una promesa pública y voy a cumplirla completamente. 45,000 reales es exactamente lo que prometí y es exactamente lo que vas a recibir. Mariana, por favor, prepara inmediatamente una transferencia bancaria por esa cantidad a nombre de Renata Silva. Quiero que el dinero esté en su cuenta antes de que termine el día de hoy. Además, agregó mirando directamente a Renata. Quiero ofrecerte formalmente un puesto permanente en esta empresa. No como personal de limpieza, sino como traductora profesional y consultora de idiomas, con un salario acorde a tus capacidades reales. Renata sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Durante 2 años había soportado humillaciones constantes, había trabajado en silencio manteniendo su dignidad a pesar del maltrato. Ahora finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que siempre había merecido. Pero su respuesta sorprendió a todos los presentes. Señor Danilo, aprecio enormemente su oferta, pero antes de aceptar cualquier cosa, necesito hacerle una pregunta muy importante. Esta oferta que me está haciendo, ¿la está haciendo porque realmente reconoce mi valor como profesional? ¿O solamente porque necesita que yo mantenga la boca cerrada sobre esta herencia que acaba de descubrir? La pregunta directa y honesta dejó a Danilo completamente desarmado. Nadie le había hablado con tanta franqueza en años. La mayoría de las personas siempre le decían lo que él quería escuchar. Lo adulaban constantemente por su posición y su dinero. Pero Renata era diferente. Ella no tenía miedo de decir la verdad. Parte 4 de 4. Renata, Danilo respondió después de varios segundos de silencio reflexivo, durante los cuales procesó internamente aquella pregunta tan directa. Voy a serte completamente honesto porque te lo mereces después de todo. Hace apenas 1 hora yo te veía como una persona sin valor, sin importancia. Ahora te veo como lo que realmente eres. Una profesional extremadamente capaz que por circunstancias difíciles de la vida, tuvo que aceptar un trabajo que no refleja en absoluto sus verdaderas capacidades.
Me avergüenzo profundamente de cómo te traté durante 2 años. Te ofrezco este puesto porque genuinamente reconozco tu valor y porque me das cuenta de que esta empresa necesita personas con tu nivel de integridad y competencia. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Renata. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo, de satisfacción de finalmente ser vista y valorada como la persona que realmente era. Entonces, acepto su oferta con mucho gusto, señor Danilo. Pero tengo una condición importante que necesito establecer claramente desde el principio. No quiero ningún trato especial ni privilegios por haber ayudado con esta situación específica. Quiero ser tratada exactamente como cualquier otro profesional de esta empresa, evaluada por mi trabajo y mis resultados, nada más. Danilo extendió su mano para estrechar la de Renata en un gesto formal de acuerdo. Trato hecho. Bienvenida oficialmente al equipo profesional de esta empresa. Los funcionarios que habían permanecido observando toda aquella escena extraordinaria comenzaron a aplaudir espontáneamente. Algunos tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por aquella transformación tan profunda que habían presenciado en cuestión de pocas horas. Ahora, dijo Renata retomando su tono profesional, necesitamos actuar con rapidez. Son las 5 de la tarde. Tenemos solamente 1 hora antes del plazo límite. Necesita firmar este documento inmediatamente, escanearlo con alta resolución y enviarlo por correo electrónico a la dirección oficial del tribunal. También necesita enviar copias certificadas de su identificación oficial y comprobante de domicilio. Danilo siguió cada una de sus instrucciones al pie de la letra. Firmó los documentos con mano temblorosa. No por nerviosismo, sino por la emoción de lo que estaba aconteciendo. Mariana ayudó con el escaneo de todos los papeles necesarios. A las 5:42 de la tarde, exactamente 18 minutos antes del plazo límite fatal, el correo electrónico con todos los documentos requeridos fue enviado exitosamente al Tribunal de Sucesiones de Budapest. Danilo se dejó caer en su silla ejecutiva de cuero, respirando profundamente mientras procesaba todo lo que había ocurrido en aquellas horas extraordinarias. Renata, finalmente dijo mirándola con una expresión llena de gratitud genuina. Tú literalmente me salvaste de perder 15 millones de euros. Pero más importante que eso, me enseñaste una lección que vale muchísimo más que cualquier cantidad de dinero. Me mostraste que había estado completamente ciego, que había estado juzgando a las personas por su apariencia y su posición social en lugar de por su verdadero valor como seres humanos. Señor Danilo, Renata respondió con sabiduría. Todos cometemos errores y todos tenemos prejuicios. Lo importante no es nunca haber cometido errores, sino reconocerlos cuando nos damos cuenta y tener el valor de cambiar y ser mejores personas. Usted demostró hoy ese valor al cumplir su promesa pública y al reconocer que estaba equivocado. Eso dice mucho de su carácter fundamental. Los días siguientes fueron de transformación profunda en toda la empresa. La historia de lo que había sucedido se extendió rápidamente por todos los departamentos. Funcionarios que antes trataban al personal de limpieza con indiferencia o desprecio, ahora los saludaban cordialmente, les preguntaban cómo estaban, los trataban con el respeto básico que todo ser humano merece. Danilo implementó inmediatamente varios cambios importantes en las políticas de la empresa. Estableció un programa de becas educativas para todos los empleados que quisieran continuar estudiando o completar carreras interrumpidas. Creó un sistema de evaluación justo donde cualquier empleado podía ser promovido basándose únicamente en sus capacidades demostradas, sin importar su puesto actual o su nivel educativo formal. Renata comenzó su nueva posición como traductora profesional y consultora de idiomas. Rápidamente demostró ser invaluable para la empresa, ayudando a cerrar contratos internacionales importantes, estableciendo relaciones comerciales con empresas europeas, asesorando en negociaciones complejas. En 3 meses, su trabajo había generado ganancias superiores a los 45.000 reales que Danilo le había pagado inicialmente. Pero más allá de los aspectos económicos y profesionales, algo fundamental había cambiado en Danilo como persona. Él comenzó a ver realmente a las personas que trabajaban en su empresa. Aprendió los nombres de los trabajadores de limpieza, de los guardias de seguridad, de los empleados de mantenimiento. Conversaba con ellos, les preguntaba sobre sus familias, sobre sus sueños y aspiraciones. Descubrió historias fascinantes, el guardia nocturno que escribía poesía, la señora de la cafetería que había sido chef en un restaurante famoso, el joven del correo que estudiaba ingeniería por las noches.
Un día, 3 meses después de aquel martes memorable de marzo, Danilo convocó a una reunión general con todos los empleados de la empresa. Era algo inusual porque normalmente las reuniones generales solo incluían al personal ejecutivo. Queridos compañeros de trabajo, comenzó Danilo con voz emocionada. Durante años dirigí esta empresa basándome únicamente en números, ganancias, contratos, como si las personas fueran solamente recursos que podían ser usados y descartados. Hace 3 meses, una mujer extraordinaria a quien yo había tratado terriblemente mal, me enseñó la lección más importante de mi vida. Renata estaba sentada entre el público, sintiéndose algo incómoda con toda aquella atención. Ella me salvó de perder una fortuna considerable, continuó Danilo. Pero más importante que eso, me salvó de continuar siendo una persona arrogante y ciega, que no podía ver el valor extraordinario que existe en cada uno de ustedes. Por eso, quiero anunciar cambios importantes. A partir de hoy, 15% de todas las ganancias de la empresa serán distribuidas equitativamente entre todos los empleados, desde los directores hasta el personal de limpieza, porque todos contribuyen al éxito de esta organización. El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas y expresiones de sorpresa genuina. Además, Danilo continuó, estamos estableciendo un fondo permanente de becas educativas. Cualquier empleado o hijo de empleado que quiera estudiar recibirá apoyo financiero completo. Nadie más tendrá que abandonar sus sueños por falta de recursos económicos como le sucedió a Renata hace tantos años. Después de la reunión, Sofía, la hija de Renata que ahora tenía 18 años, se acercó a Danilo con lágrimas de felicidad en los ojos. «Señor Danilo», dijo con voz emocionada, «gracias a la oportunidad que le dio a mi mamá y al fondo de becas que creó, yo pude ingresar a la Facultad de Medicina. Acabo de recibir la noticia de mi aceptación esta mañana. Siempre fue mi sueño ser doctora, pero pensé que nunca sería posible por nuestra situación económica». Danilo sintió una emoción profunda al escuchar aquellas palabras. «Sofía», respondió con sinceridad, «tu mamá es la persona que cambió mi vida completamente. Ella me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero sino en cuántas vidas positivamente impactamos. Tú vas a ser una doctora excepcional. Estoy completamente seguro de eso». Carlos, el esposo de Renata, también se acercó. Era un hombre de 45 años, de apariencia humilde pero digna, que ahora trabajaba como coordinador de logística en la misma empresa gracias a las nuevas políticas de Danilo. «Señor Danilo», dijo estrechando su mano firmemente, «quiero agradecerle por darle a mi esposa la oportunidad que siempre mereció. Por años la vi trabajar tan duro, estudiando por las noches después de jornadas agotadoras, sin quejarse nunca. Ahora finalmente está haciendo lo que ama y lo que estudió hacer». Danilo observaba a aquella familia reunida y sentía una gratitud inmensa. Aquellas personas no solamente lo habían ayudado a reclamar una herencia millonaria, sino que le habían enseñado lo que realmente importaba en la existencia humana: dignidad, respeto, valoración del talento sin importar su empaque exterior. 6 meses después de aquellos eventos extraordinarios, Danilo y Renata viajaron juntos a Budapest para completar todos los trámites legales finales de la herencia. Fue un viaje revelador en muchos aspectos. Caminaron por las calles hermosas de la capital húngara. Visitaron el Parlamento majestuoso. Cruzaron los puentes históricos sobre el río Danubio. Renata le contaba sobre la historia de Hungría, sobre la cultura rica de aquel país, sobre por qué se había enamorado de aquel idioma complejo tantos años atrás, cuando era una joven estudiante universitaria llena de sueños. «¿Sabes, Renata?», Danilo dijo mientras cenaban en un restaurante tradicional húngaro una noche, «si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí en Budapest con mi empleada de limpieza convertida en mi traductora profesional más valiosa, reclamando una herencia de millones de euros que ni siquiera sabía que existía, hubiera pensado que estaba completamente loco». Renata sonrió con calidez. «La vida tiene maneras misteriosas de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender», respondió con sabiduría. «A veces, las oportunidades más grandes vienen disfrazadas de los desafíos más inesperados». Durante aquella cena memorable, llegó un sobre especial del gobierno húngaro. Era una carta oficial ofreciendo ciudadanía honoraria tanto a Danilo como a Renata, en reconocimiento por su caso ejemplar, que había demostrado cómo las diferencias culturales y las barreras sociales pueden superarse mediante competencia profesional, respeto mutuo y dignidad humana fundamental. La historia de lo que había sucedido en Brasil se había convertido en noticia en Hungría, y el gobierno quería honrar a ambos por ser ejemplos de estos valores universales. «Esto es un honor inmenso», dijo Renata leyendo la carta cuidadosamente.
La ciudadanía honoraria húngara es algo que solamente se otorga a personas que han hecho contribuciones significativas a la nación o que representan los valores más nobles del pueblo húngaro. ¿Aceptas?, preguntó Danilo. Definitivamente acepto con muchísimo orgullo, respondió Renata. Siempre he amado la cultura húngara y este idioma hermoso que estudié con tanta dedicación durante años. Y tú también deberías aceptar, porque fue precisamente aquí en Hungría donde aprendiste las lecciones más importantes de tu vida sobre humildad y valor verdadero de las personas. La ceremonia de ciudadanía se realizó en el Parlamento húngaro con la presencia del primer ministro y varias autoridades importantes. Fue un evento emotivo donde tanto Danilo como Renata pronunciaron discursos breves agradeciendo aquel honor extraordinario. Danilo habló sobre cómo había aprendido a no juzgar a las personas por su apariencia o posición social. Renata habló sobre la importancia de nunca abandonar los sueños y continuar estudiando sin importar las circunstancias difíciles que la vida presente. De regreso a Brasil, ambos regresaron transformados no solamente en términos legales con su nueva ciudadanía, sino más profundamente como seres humanos que habían experimentado y compartido un viaje extraordinario de aprendizaje mutuo. La empresa continuó prosperando bajo el nuevo modelo de gestión más humano y respetuoso que Danilo había implementado. Otras empresas en São Paulo comenzaron a imitar aquel modelo cuando vieron los resultados positivos. Empleados más motivados, mayor productividad, menor rotación de personal, mejor ambiente laboral general. Renata se convirtió en una figura inspiradora no solamente dentro de la empresa, sino también en conferencias y eventos empresariales, donde era invitada frecuentemente para contar su historia extraordinaria. Ella hablaba sobre la importancia de la educación continua, sobre mantener la dignidad en circunstancias difíciles, sobre nunca subestimar las propias capacidades solo porque otros no las reconozcan. Su mensaje resonaba profundamente con miles de personas que también habían experimentado prejuicios y subestimación en sus vidas. Un año completo después de aquel martes memorable de marzo, la empresa organizó una celebración especial. Era el aniversario de lo que todos llamaban el día que todo cambió. Danilo preparó un discurso emotivo para aquella ocasión. Hace exactamente un año comenzó frente a todos los empleados reunidos. Yo era una persona arrogante que medía el valor de otros únicamente por su posición social y su salario. Trataba a las personas como si fueran objetos desechables sin sentimientos, sin historias, sin sueños. Entonces, una mujer valiente a quien yo había maltratado terriblemente, tuvo el coraje de dar un paso adelante cuando yo más lo necesitaba. Él hizo una pausa emocional y miró directamente a Renata. Te doy mi salario si traduces esto. Esas palabras que pronuncié como una broma cruel terminaron siendo las palabras más importantes que jamás haya dicho en toda mi vida. Porque me llevaron a descubrir que la persona más valiosa de toda esta empresa estaba siendo tratada como la menos importante. Me enseñaron que competencia profesional no tiene nada que ver con el uniforme que alguien usa para trabajar. Me mostraron que dignidad humana es algo que todas las personas poseen independientemente de su trabajo o su nivel socioeconómico. Renata también fue invitada a hablar. Cuando subió al estrado, respiró profundamente antes de comenzar. Durante 2 años yo limpié estos pasillos sintiéndome invisible, dijo con voz clara y firme. Escuchaba comentarios despectivos, era empujada y tratada como si no existiera, pero nunca permití que eso definiera mi valor propio. Sabía quién era yo realmente, conocía mis capacidades. Recordaba mis sueños, y cuando llegó el momento adecuado, tuve el valor de dar un paso adelante y demostrar lo que podía hacer. Ella hizo una pausa y sonrió mirando a todos los presentes. Pero lo más importante que aprendí de toda esta experiencia extraordinaria es que las personas pueden cambiar y crecer. El señor Danilo pudo haber ignorado mi oferta de ayuda, pudo haber continuado buscando otras opciones, pudo haber roto su promesa pública cuando se dio cuenta de cuánto le costaría cumplirla. Pero no lo hizo. Él reconoció que estaba equivocado. Aceptó mi ayuda con humildad. Cumplió su palabra como un hombre de honor. Y transformó no solamente su vida, sino las vidas de todos los que trabajamos aquí. Los aplausos fueron estruendosos y prolongados. Muchos empleados lloraban abiertamente, conmovidos por aquellas palabras tan honestas y profundas. Después de la celebración, Danilo y Renata se quedaron conversando en la oficina ya vacía. Ha sido un año increíble, dijo Danilo reflexivamente. A veces todavía no puedo creer todo lo que sucedió y cómo cambió absolutamente todo en mi vida. Yo tampoco, respondió Renata con una sonrisa. Hace un año yo era una trabajadora de limpieza invisible.
Ahora soy traductora profesional, tengo ciudadanía honoraria húngara, mi hija estudia medicina gracias al fondo de becas, mi esposo tiene un trabajo digno, es como un sueño hermoso del cual no quiero despertar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Danilo. Yo heredé 15 millones de euros, una fortuna enorme, pero lo que realmente cambió mi vida no fue el dinero, fue aprender a ver a las personas como realmente son. Fue aprender que el verdadero éxito no está en cuánto dinero tienes en el banco, sino en cuántas vidas tocas positivamente. Renata asintió con sabiduría. El dinero es importante, no voy a negarlo, especialmente cuando has vivido sin él como yo viví durante años. Pero la dignidad, el respeto, el reconocimiento del valor propio, esas cosas no tienen precio. Esas cosas son lo que realmente nos hace humanos. Danilo se levantó y extendió su mano hacia Renata. Gracias, dijo simplemente. Gracias por no dejar que perdiera esa fortuna cuando fácilmente podrías haberlo hecho como venganza por años de maltrato. Gracias por enseñarme lo que realmente importa en la vida. Gracias por ser el ejemplo vivo de que las personas siempre son más de lo que aparentan ser. Renata estrechó su mano firmemente. Gracias a ti también, respondió. Por tener el valor de reconocer que estabas equivocado. Por cambiar y convertirte en mejor persona. Por darme la oportunidad que merecía. Por crear un ambiente donde otros también puedan mostrar sus capacidades verdaderas sin ser juzgados por su apariencia exterior. Ambos sabían que aquella historia extraordinaria que habían vivido juntos continuaría inspirando a muchas personas durante años. Era una historia sobre segundas oportunidades, sobre reconocer errores, sobre valorar a todos los seres humanos independientemente de su posición social o económica. Y todo había comenzado con una apuesta arrogante. Te daré mi salario si logras traducir esto. Una frase pronunciada con burla y desprecio que terminó convirtiéndose en el catalizador de una transformación profunda, que cambió vidas, sanó heridas, construyó puentes y demostró que nunca es tarde para aprender, crecer y convertirse en mejor ser humano. Fin de la historia. Parte 2 de 4. Danilo estaba absolutamente encantado de ser el centro de toda la atención, especialmente cuando podía demostrar de manera tan evidente su superioridad financiera frente a todos sus empleados, que ganaban salarios modestos. Le fascinaba ese sentimiento de poder que experimentaba cuando todos lo miraban con esa mezcla de admiración, envidia y temor reverencial. Sin embargo, en medio de toda esa confusión ruidosa y ese ambiente de burlas colectivas, había una persona que observaba absolutamente todo aquello en completo silencio, sin hacer ningún comentario, sin participar en las risas. Renata Silva estaba en el pasillo largo organizando cuidadosamente su carrito de limpieza, colocando cada implemento en su lugar correspondiente, pero al mismo tiempo prestaba muchísima atención a cada palabra que se pronunciaba, a cada detalle de aquella escena tan peculiar que se desarrollaba frente a sus ojos. Durante 2 años completos, ella había sido tratada como si fuera completamente invisible, como si no existiera. Había escuchado incontables comentarios llenos de prejuicio y desprecio. Había sido ignorada sistemáticamente como si no fuera un ser humano digno de consideración o respeto básico. Cuando ella finalmente se acercó lo suficiente para poder ver claramente los documentos que Danilo balanceaba en el aire de manera burlona, como si fueran basura sin ningún valor, sus ojos se abrieron enormemente expresando una sorpresa genuina. No era sorpresa causada por el idioma extranjero en sí mismo, sino por el contenido específico de aquellos documentos que ella podía entender perfectamente bien, palabra por palabra, línea por línea. Aquellos papeles oficiales no eran ningún tipo de correspondencia comercial común y corriente, ni mucho menos spam publicitario sin importancia. Eran documentos legales oficiales de una herencia internacional que informaban sobre una cantidad impresionante de 15 millones de euros que habían sido dejados por un pariente lejano que había fallecido recientemente en Europa del Este. Renata tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápidamente. Los documentos explicaban con todo detalle legal que Danilo Sousa había sido localizado y confirmado como el único heredero vivo de un tío segundo que había fallecido en la ciudad de Budapest, capital de Hungría. Pero había un detalle absolutamente crucial que hacía toda la diferencia en aquella situación. Existía un plazo límite muy estricto. Tenía hasta las 18 horas de ese mismo día para confirmar oficialmente el recibimiento de los documentos e iniciar formalmente el proceso legal de reclamación de herencia. Si no respondía a tiempo, perdería todos sus derechos sobre aquella fortuna considerable. Ella miró rápidamente hacia el reloj grande que colgaba en la pared del pasillo. Eran las 3:30 de la tarde en punto.
Todavía había tiempo suficiente para resolver aquella situación, pero definitivamente no era mucho tiempo y cada minuto contaba. Y allí estaba Danilo Souza, un hombre millonario y poderoso, haciendo bromas crueles y comentarios despectivos sobre algo que literalmente podría cambiar su vida de manera radical, ofreciendo su salario mensual completo como premio para quien pudiera resolver un problema que ella era perfectamente capaz de resolver en aproximadamente 10 minutos de trabajo concentrado. Renata sintió una mezcla muy intensa de emociones contradictorias, indignación profunda por los años de maltrato recibido, pero también la sensación clara de que había llegado una oportunidad única. Durante 2 largos años había sido humillada sistemáticamente, tratada como si fuera una persona sin inteligencia ni capacidades, ignorada completamente como si su existencia no tuviera ningún valor o importancia. Ahora tenía enfrente la oportunidad perfecta de demostrar que las apariencias muchas veces engañan completamente y que nunca se debe juzgar a las personas por su trabajo o por su apariencia exterior. Ella respiró profundamente varias veces para calmarse, reunió todo su valor y coraje, y dio un paso firme hacia adelante saliendo de las sombras del pasillo, donde normalmente permanecía invisible. «Con permiso, señor Danilo», dijo con una voz que sonaba firme pero al mismo tiempo respetuosa, manteniendo el tono profesional apropiado. «Yo puedo ayudarlo con la traducción de esos documentos si usted me lo permite». El escritorio completo quedó sumido en un silencio absoluto tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler al suelo. Absolutamente todos los presentes se voltearon simultáneamente para mirar con expresiones de total incredulidad a la trabajadora de limpieza que había osado interrumpir la diversión colectiva del jefe y de los demás empleados. Danilo dejó de reírse de manera abrupta y la miró fijamente con una expresión de completa incredulidad, mezclada con irritación por haber sido interrumpido. «¿Tú qué dijiste?», preguntó con un tono de voz que dejaba muy claro que no estaba seguro de haber escuchado correctamente aquellas palabras tan inesperadas. «Yo dije que puedo traducir los documentos para usted, señor», Renata repitió con calma absoluta, manteniendo su postura corporal completamente erguida y mirándolo directamente a los ojos sin mostrar ningún temor. «Yo conozco perfectamente el idioma en que están escritos esos papeles». La carcajada colectiva que explotó inmediatamente en el escritorio fue incluso mucho más fuerte y ruidosa que todas las anteriores. Los funcionarios se reían hasta el punto de que algunos tenían lágrimas en los ojos, pensando que aquella era la broma más absurda y ridícula que habían escuchado en toda su vida profesional. La trabajadora de limpieza humilde queriendo traducir documentos legales internacionales que ni siquiera los traductores profesionales titulados habían logrado resolver, aquello les parecía el colmo del absurdo. Danilo se rió tanto y con tanta intensidad que necesitó apoyarse firmemente en la mesa para no perder el equilibrio. ¿Escucharon eso todos ustedes?, preguntó dirigiéndose a todos los presentes con un tono burlón. La señora de la limpieza resulta que es políglota y experta en idiomas. ¡Qué maravilloso descubrimiento hemos hecho hoy! Entonces, según tú, me vas a ayudar a ganar 15 millones de euros traduciendo unos simples papeles escritos en húngaro, ¿verdad, querida? Él ni siquiera se daba cuenta de que había acertado completamente tanto respecto al idioma específico como respecto a la cantidad exacta de dinero involucrada en aquella herencia. Pero Renata sí lo sabía perfectamente bien porque había leído y comprendido cada palabra de aquellos documentos legales, y ella estaba completamente preparada y decidida a aceptar el desafío que él había lanzado públicamente sin tener la menor idea de con quién estaba tratando realmente. «Mira nada más», Danilo continuó hablando mientras todavía se reía a carcajadas junto con todos los demás. «La muchacha que según yo ni siquiera es capaz de limpiar correctamente un pasillo cuando se lo pido, ahora resulta que quiere resolver un problema complicadísimo que ni siquiera traductores profesionales con títulos universitarios y certificaciones internacionales han conseguido solucionar». Los funcionarios presentes se reían cada vez con más intensidad, y algunos hasta comenzaron a aplaudir con entusiasmo, pensando que aquel era el espectáculo más divertido y entretenido que habían presenciado en mucho tiempo en aquel escritorio normalmente aburrido y rutinario. Pero Renata Silva no se dejó intimidar ni perturbó en lo más mínimo por todas aquellas burlas crueles y comentarios despectivos. Ella sabía exactamente lo que decían aquellos documentos, conocía perfectamente el valor real de lo que estaba en juego y estaba absolutamente segura de sus capacidades y conocimientos. Más importante aún, ella conocía perfectamente su propia historia personal, sabía exactamente por qué y cómo había aprendido aquel idioma tan poco común, y entendía que aquel momento representaba mucho más que simplemente una oportunidad de ganar dinero. «Señor Danilo»,
ella dijo manteniendo su voz completamente calmada y profesional a pesar de todas las risas y burlas que la rodeaban. Si usted me permite 10 minutos de su valioso tiempo, yo puedo demostrarle que estoy diciendo la absoluta verdad y que soy completamente capaz de traducir esos documentos de manera precisa y profesional. Después de eso, usted puede decidir libremente si acepta mi ayuda o prefiere continuar buscando otras opciones. La sala volvió a quedarse en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio diferente. Había algo en la manera tan segura y confiada en que Renata había hablado, algo en su postura corporal erguida y en su mirada firme y directa, que hizo que algunas personas comenzaran a dudar si realmente aquello era solamente una broma absurda, o si tal vez ella estaba hablando completamente en serio. Danilo la miró fijamente durante varios segundos largos, evaluando la situación. Por un lado, su arrogancia natural le decía que aquello era completamente ridículo e imposible. Por otro lado, estaba genuinamente desesperado por resolver aquel problema antes del plazo límite y no tenía absolutamente ninguna otra opción viable disponible en ese momento. Finalmente, decidió que no tenía absolutamente nada que perder, permitiéndole intentarlo. «Está bien», dijo finalmente con un tono todavía burlón y escéptico. Te voy a dar exactamente 10 minutos para que demuestres si realmente sabes de lo que estás hablando, o si solamente estás inventando mentiras para llamar la atención. Pero quiero advertirte de algo muy importante. Si me estás haciendo perder el tiempo con tonterías, te vas a arrepentir muchísimo y puedes ir preparando tus cosas porque quedarás despedida inmediatamente. Le extendió los documentos con un gesto despectivo. Renata tomó los papeles con manos completamente firmes, sin ningún temblor, y comenzó a leer en voz alta con una pronunciación absolutamente perfecta y fluida. Estimado señor Danilo Sousa, este documento oficial ha sido emitido por el Tribunal de Sucesiones de Budapest, Hungría, para informarle formalmente que usted ha sido identificado como el único heredero legal vivo de su tío paterno Károly Sousa, quien falleció el día 15 del mes pasado en la ciudad de Budapest. La expresión de Danilo cambió instantáneamente de burla a sorpresa genuina. La sala completa quedó en silencio absoluto. Renata continuó traduciendo con la misma fluidez impresionante, explicando cada detalle legal, cada cláusula, cada requisito necesario. Hablaba con total naturalidad, como si estuviera leyendo en su idioma nativo, sin titubear ni una sola vez. Su tío Károly Sousa dejó una herencia valorada en aproximadamente 15 millones de euros, continuó Renata, la cual incluye propiedades inmobiliarias en Budapest, inversiones en bonos gubernamentales, acciones de empresas tecnológicas europeas y una colección considerable de arte húngaro del siglo XIX. Sin embargo, debido a las leyes internacionales de sucesión, usted debe confirmar formalmente su aceptación de esta herencia antes de las 18 horas del día de hoy, hora local de Brasil, para poder iniciar el proceso legal correspondiente. Cuando ella terminó de leer y traducir la primera página completa del documento, Danilo estaba completamente pálido, con la boca abierta de par en par y los ojos enormemente abiertos de pura sorpresa e incredulidad. Todos los demás funcionarios que momentos antes se reían a carcajadas ahora estaban en completo silencio, mirando la escena con expresiones de absoluto asombro. Parte 3 de 4. ¿Cómo es posible que tú sepas húngaro? Finalmente Danilo logró articular esas palabras con dificultad, todavía intentando procesar completamente lo que acababa de presenciar con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos. Su voz había perdido completamente aquel tono arrogante y burlón que lo caracterizaba. Ahora sonaba genuinamente sorprendida y también algo confundida por aquella situación tan inesperada. Renata respiró profundamente antes de responder. Ella sabía que aquel momento representaba mucho más que simplemente una traducción de documentos. Era el momento de revelar una parte de su historia personal que había mantenido en privado durante años. Hace 20 años, cuando yo tenía 23 años de edad, expliqué con voz calmada pero emocionada. Yo no era trabajadora de limpieza como lo soy ahora. Yo era estudiante de lingüística en la Universidad Estatal. Estaba en mi último año de carrera y me especializaba en idiomas de Europa del Este, particularmente en húngaro. La revelación cayó como una bomba en medio de aquel escritorio. Todos los presentes ahora escuchaban con completa atención, sin hacer ningún comentario burlón, completamente absortos en aquella historia que estaba comenzando a desarrollarse. Entonces, ¿qué sucedió para que terminaras trabajando aquí como personal de limpieza?, preguntó Mariana con genuina curiosidad y sin ningún tono de desprecio en su voz. Mi esposo Carlos tuvo un accidente laboral muy grave, continuó Renata mientras sus ojos comenzaban a humedecerse al recordar aquellos momentos difíciles.
Él quedó sin poder trabajar durante 2 años completos mientras se recuperaba. Teníamos una hija recién nacida, nuestra pequeña Sofía, y necesitábamos dinero urgentemente para pagar medicamentos, terapias de rehabilitación, alimentación y todos los gastos de la casa. Tuve que dejar mis estudios universitarios cuando me faltaba solamente un semestre para graduarme y conseguir el primer empleo que encontré disponible para poder mantener a mi familia. No tuve el lujo de poder elegir. El silencio en la sala era ahora pesado y cargado de emociones muy diferentes a las risas burlonas de minutos atrás. Varios funcionarios comenzaron a bajar la mirada, sintiéndose avergonzados por haberse reído tan cruelmente de alguien cuya historia personal desconocían por completo. Pero nunca dejé de estudiar por mi cuenta. Renata continuó con voz más firme y llena de orgullo. Cada noche, después de regresar del trabajo agotada, después de cuidar a mi esposo enfermo y a mi hija pequeña, yo dedicaba al menos 2 horas a estudiar idiomas. Leía libros en húngaro que conseguía prestados de la biblioteca pública. Escuchaba programas de radio húngaros por internet. Practicaba traducción con documentos que encontraba en línea. Nunca abandoné mi sueño de algún día poder regresar a terminar mi carrera universitaria. Danilo ahora la miraba con una expresión completamente diferente. Ya no era la mirada de desprecio y superioridad con la que siempre había tratado a Renata durante 2 años completos. Era una mirada de respeto creciente mezclada con una incómoda sensación de vergüenza por todo el maltrato que le había dado a aquella mujer durante tanto tiempo. ¿Y realmente puedes traducir todo esto de manera profesional?, preguntó señalando los documentos que todavía sostenía en sus manos temblorosas. Puedo traducir cada palabra, cada cláusula legal, cada detalle técnico, Renata respondió con absoluta seguridad. Además, puedo explicarle exactamente qué pasos debe seguir según las leyes húngaras de sucesión internacional. El proceso es complejo, pero yo conozco todos los requisitos necesarios. Danilo miró su reloj con creciente ansiedad. Eran ya casi las 4 de la tarde. Solamente quedaban 2 horas antes del plazo límite fatídico. ¿Cuánto tiempo necesitas para traducir todo completamente?, preguntó con urgencia en su voz. Dame 1 hora para hacer una traducción completa y profesional de todos los documentos, Renata respondió, y otra media hora para preparar la respuesta formal que usted necesita enviar inmediatamente al Tribunal de Budapest, confirmando su aceptación de la herencia. Tendremos tiempo justo suficiente si comenzamos ahora mismo sin más demoras. Danilo asintió rápidamente con la cabeza. Está bien, hazlo inmediatamente. Necesito una oficina privada con computadora y conexión a internet para enviar los documentos escaneados, dijo Renata de manera profesional. Usa mi oficina privada. Danilo respondió de inmediato. Tiene todo lo que necesitas. Mariana, por favor, ayúdala con lo que necesite. Escáner, impresora, lo que sea. Renata entró a la lujosa oficina privada de Danilo, un espacio que durante 2 años había limpiado miles de veces, pero en el que nunca había entrado como profesional con un propósito importante. Se sentó frente a la computadora de última generación, colocó los documentos a su lado y comenzó a trabajar con una concentración y profesionalismo impresionantes. Sus dedos volaban sobre el teclado con velocidad asombrosa. Traducía cada párrafo con precisión milimétrica. Verificaba términos legales específicos en diccionarios especializados en línea, consultaba leyes internacionales de sucesión para asegurarse de que cada detalle estuviera completamente correcto. Danilo la observaba desde la puerta con una mezcla de fascinación y creciente vergüenza. Estaba viendo con sus propios ojos a una mujer que durante 2 años había tratado como si fuera invisible, como si no tuviera ningún valor, demostrando un nivel de competencia profesional que superaba al de muchos de sus empleados mejor pagados. Mientras Renata trabajaba concentrada, Danilo salió al pasillo donde varios funcionarios todavía permanecían observando la situación. La expresión en su rostro había cambiado completamente. Ya no quedaba ni rastro de aquella arrogancia característica que siempre lo había definido. Había sido reemplazada por algo que muy pocas personas habían visto en él jamás: humildad genuina y reconocimiento de haber estado completamente equivocado. Durante 2 años, Danilo dijo en voz alta para que todos pudieran escucharlo claramente: yo traté a esa mujer como si no valiera nada. La empujé, le grité, me burlé de ella, la hice sentir insignificante cada vez que me cruzaba con ella en el pasillo. Y ahora resulta que ella es la única persona en toda esta empresa gigantesca de cientos de empleados que puede salvarme de perder una fortuna de 15 millones de euros. ¿Qué clase de persona me he convertido para no ver el valor que estaba justo frente a mis ojos todo este tiempo? Los funcionarios escuchaban en silencio incómodo.
Muchos de ellos también habían tratado a Renata con indiferencia o desprecio, siguiendo el ejemplo que Danilo daba desde arriba. Ahora todos se sentían igualmente avergonzados de su comportamiento. Mariana fue la primera en hablar. Señor Danilo, creo que todos nosotros aprendimos una lección muy importante hoy. Nunca debemos juzgar a las personas por su trabajo o por su apariencia externa. Todos tienen historias, luchas y capacidades que no podemos ver a simple vista. Exactamente 58 minutos después de haber comenzado, Renata salió de la oficina llevando varios papeles impresos en sus manos. Aquí está la traducción completa y certificada de todos los documentos legales, anunció de manera profesional. También preparé la carta de aceptación formal en húngaro que debe enviar inmediatamente al Tribunal de Sucesiones. Incluí todos los datos personales necesarios, su declaración de aceptación de la herencia y su compromiso de cumplir con todos los requisitos legales. Solamente necesita firmarla y enviarla escaneada por correo electrónico a la dirección que marqué aquí. Danilo tomó los documentos con manos que todavía temblaban ligeramente por la combinación de nerviosismo y emoción. Comenzó a leer la traducción con creciente asombro. Cada párrafo estaba perfectamente traducido, cada término legal correctamente interpretado, cada detalle importante claramente explicado. Era un trabajo profesional de altísima calidad que fácilmente podría haber sido realizado por un traductor certificado con décadas de experiencia. Esto es trabajo excepcional, Danilo dijo con genuina admiración en su voz. Es perfecto, completamente profesional. Renata, yo no tengo palabras suficientes para agradecerte. Me has salvado de perder una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Renata lo miró directamente a los ojos con una expresión seria. Señor Danilo, antes de que firme y envíe esos documentos, necesito recordarle algo muy importante. Esta mañana usted hizo una promesa pública frente a todos los funcionarios presentes en este piso. Usted dijo que daría su salario completo del mes a quien pudiera traducir esos documentos. El escritorio completo volvió a quedar en silencio absoluto. Todos recordaban perfectamente aquellas palabras que Danilo había pronunciado con tanta ligereza, pensando que era una broma imposible que nunca tendría que cumplir. Ahora aquella promesa tan arrogante había regresado para confrontarlo directamente. Danilo tragó saliva con dificultad. Su primer instinto fue buscar alguna excusa, alguna manera de evitar cumplir aquella promesa que ahora le parecía extremadamente cara y dolorosa para su orgullo. Pero entonces miró a Renata. Una mujer que acababa de demostrar una integridad y profesionalismo excepcionales. Una mujer que fácilmente podría haberlo dejado perder aquella fortuna como venganza por años de maltrato, pero que en lugar de eso había elegido ayudarlo genuinamente. Miró alrededor del escritorio a todos los funcionarios que observaban aquella escena con atención absoluta, esperando ver qué tipo de persona era realmente su jefe cuando se ponía a prueba su palabra y su honor. Tienes toda la razón, Danilo finalmente dijo con voz clara y firme. Yo hice una promesa pública y voy a cumplirla completamente. 45,000 reales es exactamente lo que prometí y es exactamente lo que vas a recibir. Mariana, por favor, prepara inmediatamente una transferencia bancaria por esa cantidad a nombre de Renata Silva. Quiero que el dinero esté en su cuenta antes de que termine el día de hoy. Además, agregó mirando directamente a Renata. Quiero ofrecerte formalmente un puesto permanente en esta empresa. No como personal de limpieza, sino como traductora profesional y consultora de idiomas, con un salario acorde a tus capacidades reales. Renata sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Durante 2 años había soportado humillaciones constantes, había trabajado en silencio manteniendo su dignidad a pesar del maltrato. Ahora finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que siempre había merecido. Pero su respuesta sorprendió a todos los presentes. Señor Danilo, aprecio enormemente su oferta, pero antes de aceptar cualquier cosa, necesito hacerle una pregunta muy importante. Esta oferta que me está haciendo, ¿la está haciendo porque realmente reconoce mi valor como profesional? ¿O solamente porque necesita que yo mantenga la boca cerrada sobre esta herencia que acaba de descubrir? La pregunta directa y honesta dejó a Danilo completamente desarmado. Nadie le había hablado con tanta franqueza en años. La mayoría de las personas siempre le decían lo que él quería escuchar. Lo adulaban constantemente por su posición y su dinero. Pero Renata era diferente. Ella no tenía miedo de decir la verdad.
Parte 4 de 4. Renata. Danilo respondió después de varios segundos de silencio reflexivo, durante los cuales procesó internamente aquella pregunta tan directa. Voy a serte completamente honesto porque te lo mereces después de todo. Hace apenas una hora yo te veía como una persona sin valor, sin importancia. Ahora te veo como lo que realmente eres. Una profesional extremadamente capaz que por circunstancias difíciles de la vida, tuvo que aceptar un trabajo que no refleja en absoluto sus verdaderas capacidades. Me avergüenzo profundamente de cómo te traté durante 2 años. Te ofrezco este puesto porque genuinamente reconozco tu valor y porque me das cuenta de que esta empresa necesita personas con tu nivel de integridad y competencia. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Renata. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo, de satisfacción de finalmente ser vista y valorada como la persona que realmente era. Entonces, acepto su oferta con mucho gusto, señor Danilo. Pero tengo una condición importante que necesito establecer claramente desde el principio. No quiero ningún trato especial ni privilegios por haber ayudado con esta situación específica. Quiero ser tratada exactamente como cualquier otro profesional de esta empresa, evaluada por mi trabajo y mis resultados, nada más. Danilo extendió su mano para estrechar la de Renata en un gesto formal de acuerdo. Trato hecho. Bienvenida oficialmente al equipo profesional de esta empresa. Los funcionarios que habían permanecido observando toda aquella escena extraordinaria comenzaron a aplaudir espontáneamente. Algunos tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por aquella transformación tan profunda que habían presenciado en cuestión de pocas horas. Ahora, dijo Renata retomando su tono profesional, necesitamos actuar con rapidez. Son las 5 de la tarde. Tenemos solamente 1 hora antes del plazo límite. Necesita firmar este documento inmediatamente, escanearlo con alta resolución y enviarlo por correo electrónico a la dirección oficial del tribunal. También necesita enviar copias certificadas de su identificación oficial y comprobante de domicilio. Danilo siguió cada una de sus instrucciones al pie de la letra. Firmó los documentos con mano temblorosa. No por nerviosismo, sino por la emoción de lo que estaba aconteciendo. Mariana ayudó con el escaneo de todos los papeles necesarios. A las 5:42 de la tarde, exactamente 18 minutos antes del plazo límite fatal, el correo electrónico con todos los documentos requeridos fue enviado exitosamente al Tribunal de Sucesiones de Budapest. Danilo se dejó caer en su silla ejecutiva de cuero, respirando profundamente mientras procesaba todo lo que había ocurrido en aquellas horas extraordinarias. Renata, finalmente dijo mirándola con una expresión llena de gratitud genuina. Tú literalmente me salvaste de perder 15 millones de euros. Pero más importante que eso, me enseñaste una lección que vale muchísimo más que cualquier cantidad de dinero. Me mostraste que había estado completamente ciego, que había estado juzgando a las personas por su apariencia y su posición social en lugar de por su verdadero valor como seres humanos. Señor Danilo, Renata respondió con sabiduría. Todos cometemos errores y todos tenemos prejuicios. Lo importante no es nunca haber cometido errores, sino reconocerlos cuando nos damos cuenta y tener el valor de cambiar y ser mejores personas. Usted demostró hoy ese valor al cumplir su promesa pública y al reconocer que estaba equivocado. Eso dice mucho de su carácter fundamental. Los días siguientes fueron de transformación profunda en toda la empresa. La historia de lo que había sucedido se extendió rápidamente por todos los departamentos. Funcionarios que antes trataban al personal de limpieza con indiferencia o desprecio, ahora los saludaban cordialmente, les preguntaban cómo estaban, los trataban con el respeto básico que todo ser humano merece. Danilo implementó inmediatamente varios cambios importantes en las políticas de la empresa. Estableció un programa de becas educativas para todos los empleados que quisieran continuar estudiando o completar carreras interrumpidas. Creó un sistema de evaluación justo donde cualquier empleado podía ser promovido basándose únicamente en sus capacidades demostradas, sin importar su puesto actual o su nivel educativo formal. Renata comenzó su nueva posición como traductora profesional y consultora de idiomas. Rápidamente demostró ser invaluable para la empresa, ayudando a cerrar contratos internacionales importantes, estableciendo relaciones comerciales con empresas europeas, asesorando en negociaciones complejas. En 3 meses, su trabajo había generado ganancias superiores a los 45,000 reales que Danilo le había pagado inicialmente. Pero más allá de los aspectos económicos y profesionales, algo fundamental había cambiado en Danilo como persona. Él comenzó a ver realmente a las personas que trabajaban en su empresa. Aprendió los nombres de los trabajadores de limpieza, de los guardias de seguridad, de los empleados de mantenimiento.
Conversaba con ellos, les preguntaba sobre sus familias, sobre sus sueños y aspiraciones. Descubrió historias fascinantes: el guardia nocturno que escribía poesía, la señora de la cafetería que había sido chef en un restaurante famoso, el joven del correo que estudiaba ingeniería por las noches. Un día, 3 meses después de aquel martes memorable de marzo, Danilo convocó a una reunión general con todos los empleados de la empresa. Era algo inusual porque normalmente las reuniones generales solo incluían al personal ejecutivo. Queridos compañeros de trabajo, comenzó Danilo con voz emocionada. Durante años dirigí esta empresa basándome únicamente en números, ganancias, contratos, como si las personas fueran solamente recursos que podían ser usados y descartados. Hace 3 meses, una mujer extraordinaria a quien yo había tratado terriblemente mal, me enseñó la lección más importante de mi vida. Renata estaba sentada entre el público, sintiéndose algo incómoda con toda aquella atención. Ella me salvó de perder una fortuna considerable, continuó Danilo. Pero más importante que eso, me salvó de continuar siendo una persona arrogante y ciega, que no podía ver el valor extraordinario que existe en cada uno de ustedes. Por eso, quiero anunciar cambios importantes. A partir de hoy, 15% de todas las ganancias de la empresa serán distribuidas equitativamente entre todos los empleados, desde los directores hasta el personal de limpieza, porque todos contribuyen al éxito de esta organización. El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas y expresiones de sorpresa genuina. Además, Danilo continuó: estamos estableciendo un fondo permanente de becas educativas. Cualquier empleado o hijo de empleado que quiera estudiar recibirá apoyo financiero completo. Nadie más tendrá que abandonar sus sueños por falta de recursos económicos, como le sucedió a Renata hace tantos años. Después de la reunión, Sofía, la hija de Renata que ahora tenía 18 años, se acercó a Danilo con lágrimas de felicidad en los ojos. «Señor Danilo», dijo con voz emocionada, «gracias a la oportunidad que le dio a mi mamá y al fondo de becas que creó, yo pude ingresar a la Facultad de Medicina. Acabo de recibir la noticia de mi aceptación esta mañana. Siempre fue mi sueño ser doctora, pero pensé que nunca sería posible por nuestra situación económica». Danilo sintió una emoción profunda al escuchar aquellas palabras. «Sofía», respondió con sinceridad, «tu mamá es la persona que cambió mi vida completamente. Ella me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cuántas vidas positivamente impactamos. Tú vas a ser una doctora excepcional. Estoy completamente seguro de eso». Carlos, el esposo de Renata, también se acercó. Era un hombre de 45 años, de apariencia humilde pero digna, que ahora trabajaba como coordinador de logística en la misma empresa gracias a las nuevas políticas de Danilo. «Señor Danilo», dijo estrechando su mano firmemente, «quiero agradecerle por darle a mi esposa la oportunidad que siempre mereció. Por años la vi trabajar tan duro, estudiando por las noches después de jornadas agotadoras, sin quejarse nunca. Ahora finalmente está haciendo lo que ama y lo que estudió hacer». Danilo observaba a aquella familia reunida y sentía una gratitud inmensa. Aquellas personas no solamente lo habían ayudado a reclamar una herencia millonaria, sino que le habían enseñado lo que realmente importaba en la existencia humana: dignidad, respeto, valoración del talento sin importar su empaque exterior. 6 meses después de aquellos eventos extraordinarios, Danilo y Renata viajaron juntos a Budapest para completar todos los trámites legales finales de la herencia. Fue un viaje revelador en muchos aspectos. Caminaron por las calles hermosas de la capital húngara. Visitaron el Parlamento majestuoso. Cruzaron los puentes históricos sobre el río Danubio. Renata le contaba sobre la historia de Hungría, sobre la cultura rica de aquel país, sobre por qué se había enamorado de aquel idioma complejo tantos años atrás, cuando era una joven estudiante universitaria llena de sueños. «¿Sabes, Renata?», Danilo dijo mientras cenaban en un restaurante tradicional húngaro una noche, «si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí en Budapest con mi empleada de limpieza convertida en mi traductora profesional más valiosa, reclamando una herencia de millones de euros que ni siquiera sabía que existía, hubiera pensado que estaba completamente loco». Renata sonrió con calidez. «La vida tiene maneras misteriosas de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender», respondió con sabiduría. «A veces, las oportunidades más grandes vienen disfrazadas de los desafíos más inesperados». Durante aquella cena memorable, llegó un sobre especial del gobierno húngaro.
Era una carta oficial ofreciendo ciudadanía honoraria tanto a Danilo como a Renata, en reconocimiento por su caso ejemplar, que había demostrado cómo las diferencias culturales y las barreras sociales pueden superarse mediante competencia profesional, respeto mutuo y dignidad humana fundamental. La historia de lo que había sucedido en Brasil se había convertido en noticia en Hungría, y el gobierno quería honrar a ambos por ser ejemplos de estos valores universales. «Esto es un honor inmenso», dijo Renata leyendo la carta cuidadosamente. La ciudadanía honoraria húngara es algo que solamente se otorga a personas que han hecho contribuciones significativas a la nación o que representan los valores más nobles del pueblo húngaro. ¿Aceptas?, preguntó Danilo. «Definitivamente acepto con muchísimo orgullo», respondió Renata. «Siempre he amado la cultura húngara y este idioma hermoso que estudié con tanta dedicación durante años. Y tú también deberías aceptar, porque fue precisamente aquí en Hungría donde aprendiste las lecciones más importantes de tu vida sobre humildad y valor verdadero de las personas». La ceremonia de ciudadanía se realizó en el Parlamento húngaro con la presencia del primer ministro y varias autoridades importantes. Fue un evento emotivo donde tanto Danilo como Renata pronunciaron discursos breves agradeciendo aquel honor extraordinario. Danilo habló sobre cómo había aprendido a no juzgar a las personas por su apariencia o posición social. Renata habló sobre la importancia de nunca abandonar los sueños y continuar estudiando sin importar las circunstancias difíciles que la vida presente. De regreso a Brasil, ambos regresaron transformados no solamente en términos legales con su nueva ciudadanía, sino más profundamente como seres humanos que habían experimentado y compartido un viaje extraordinario de aprendizaje mutuo. La empresa continuó prosperando bajo el nuevo modelo de gestión más humano y respetuoso que Danilo había implementado. Otras empresas en São Paulo comenzaron a imitar aquel modelo cuando vieron los resultados positivos. Empleados más motivados, mayor productividad, menor rotación de personal, mejor ambiente laboral general. Renata se convirtió en una figura inspiradora no solamente dentro de la empresa, sino también en conferencias y eventos empresariales, donde era invitada frecuentemente para contar su historia extraordinaria. Ella hablaba sobre la importancia de la educación continua, sobre mantener la dignidad en circunstancias difíciles, sobre nunca subestimar las propias capacidades solo porque otros no las reconozcan. Su mensaje resonaba profundamente con miles de personas que también habían experimentado prejuicios y subestimación en sus vidas. Un año completo después de aquel martes memorable de marzo, la empresa organizó una celebración especial. Era el aniversario de lo que todos llamaban el día que todo cambió. Danilo preparó un discurso emotivo para aquella ocasión. Hace exactamente un año, comenzó frente a todos los empleados reunidos. Yo era una persona arrogante que medía el valor de otros únicamente por su posición social y su salario. Trataba a las personas como si fueran objetos desechables sin sentimientos, sin historias, sin sueños. Entonces, una mujer valiente a quien yo había maltratado terriblemente, tuvo el coraje de dar un paso adelante cuando yo más lo necesitaba. Él hizo una pausa emocional y miró directamente a Renata. «Te doy mi salario si traduces esto». Esas palabras que pronuncié como una broma cruel terminaron siendo las palabras más importantes que jamás haya dicho en toda mi vida. Porque me llevaron a descubrir que la persona más valiosa de toda esta empresa estaba siendo tratada como la menos importante. Me enseñaron que competencia profesional no tiene nada que ver con el uniforme que alguien usa para trabajar. Me mostraron que dignidad humana es algo que todas las personas poseen independientemente de su trabajo o su nivel socioeconómico. Renata también fue invitada a hablar. Cuando subió al estrado, respiró profundamente antes de comenzar. «Durante 2 años yo limpié estos pasillos sintiéndome invisible», dijo con voz clara y firme. Escuchaba comentarios despectivos, era empujada y tratada como si no existiera, pero nunca permití que eso definiera mi valor propio. Sabía quién era yo realmente, conocía mis capacidades, recordaba mis sueños, y cuando llegó el momento adecuado, tuve el valor de dar un paso adelante y demostrar lo que podía hacer. Ella hizo una pausa y sonrió mirando a todos los presentes. Pero lo más importante que aprendí de toda esta experiencia extraordinaria es que las personas pueden cambiar y crecer. El señor Danilo pudo haber ignorado mi oferta de ayuda, pudo haber continuado buscando otras opciones, pudo haber roto su promesa pública cuando se dio cuenta de cuánto le costaría cumplirla. Pero no lo hizo. Él reconoció que estaba equivocado. Aceptó mi ayuda con humildad. Cumplió su palabra como un hombre de honor. Y transformó no solamente su vida, sino las vidas de todos los que trabajamos aquí. Los aplausos fueron estruendosos y prolongados.
Muchos empleados lloraban abiertamente, conmovidos por aquellas palabras tan honestas y profundas. Después de la celebración, Danilo y Renata se quedaron conversando en la oficina ya vacía. «Ha sido un año increíble», dijo Danilo reflexivamente. «A veces todavía no puedo creer todo lo que sucedió y cómo cambió absolutamente todo en mi vida». «Yo tampoco», respondió Renata con una sonrisa. «Hace un año yo era una trabajadora de limpieza invisible. Ahora soy traductora profesional, tengo ciudadanía honoraria húngara, mi hija estudia medicina gracias al fondo de becas, mi esposo tiene un trabajo digno, es como un sueño hermoso del cual no quiero despertar». «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó Danilo. «Yo heredé 15 millones de euros, una fortuna enorme, pero lo que realmente cambió mi vida no fue el dinero, fue aprender a ver a las personas como realmente son. Fue aprender que el verdadero éxito no está en cuánto dinero tienes en el banco, sino en cuántas vidas tocas positivamente». Renata asintió con sabiduría. «El dinero es importante, no voy a negarlo, especialmente cuando has vivido sin él como yo viví durante años. Pero la dignidad, el respeto, el reconocimiento del valor propio, esas cosas no tienen precio. Esas cosas son lo que realmente nos hace humanos». Danilo se levantó y extendió su mano hacia Renata. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por no dejar que perdiera esa fortuna cuando fácilmente podrías haberlo hecho como venganza por años de maltrato. Gracias por enseñarme lo que realmente importa en la vida. Gracias por ser el ejemplo vivo de que las personas siempre son más de lo que aparentan ser». Renata estrechó su mano firmemente. «Gracias a ti también», respondió. «Por tener el valor de reconocer que estabas equivocado. Por cambiar y convertirte en mejor persona. Por darme la oportunidad que merecía. Por crear un ambiente donde otros también puedan mostrar sus capacidades verdaderas sin ser juzgados por su apariencia exterior». Ambos sabían que aquella historia extraordinaria que habían vivido juntos continuaría inspirando a muchas personas durante años. Era una historia sobre segundas oportunidades, sobre reconocer errores, sobre valorar a todos los seres humanos independientemente de su posición social o económica. Y todo había comenzado con una apuesta arrogante. «Te daré mi salario si logras traducir esto». Una frase pronunciada con burla y desprecio que terminó convirtiéndose en el catalizador de una transformación profunda, que cambió vidas, sanó heridas, construyó puentes y demostró que nunca es tarde para aprender, crecer y convertirse en mejor ser humano. Fin de la historia.